Hola, muy buenas noches. Nosotros somos el equipo conformado por el licenciado Leonardo Velázquez Vázquez, la licenciada Esperanza Villegas García y la licenciada Norma Patricia Carrillo Rosales, con la actividad número 4 de la materia de mecanismos en combate a la corrupción, tema ¿cómo se castiga la corrupción en México? Bueno, referente a esta actividad, tenemos que realizar las conclusiones finales sobre la lectura que la maestra nos mandó por Yo, referente a mi conclusión, la voy a dividir en 3 partes. La primera parte, para mí es importante el concepto de corrupción. Sí trae como tal el concepto que todos conocemos, que marca la normatividad. Sin embargo, sí quiero hacer énfasis que me quedo con la parte que la corrupción es una mala práctica que hace el ciudadano y el servidor público. Sin embargo, este acto de corrupción que tiene como parte muy fundamental un intercambio económico, una remuneración económica, no solo afecta a la ciudadanía o al ciudadano que la está practicando y al servidor público que está recibiendo esa percepción, sino es una pérdida económica de manera social, derivado a que de peso en peso la economía tiene una fractura en parte y realmente pues sí nos afecta a todos un acto corrupto. Me quedo con esa parte del concepto de corrupción, que sería como que la primera introducción de la lectura que yo tuve la oportunidad de leer. Ahora bien, la segunda parte que tuve como que rescaté es el referente a cómo se miden los índices. Me queda claro que la lectura nos da mucha tela de donde cortar y nos indica que el ciudadano, al ser entrevistado y que nos indique él si ha sufrido o ha pasado por un acto corrupto, lo identifica. Y eso es muy bueno como sociedad. Sin embargo, hasta ahí se queda como tal, o es mi percepción, porque al final de cuentas sí lo detecto como ciudadano, pero ¿qué hago en este caso para no caer en un acto de corrupción? Habrá que detectar qué se va a hacer o qué hace la sociedad como para minimizar esa parte. Si bien es cierto, hay mecanismos de combate a la corrupción para poder disminuir que el servidor público cometa actos. Sin embargo, en la parte de la sociedad, ¿cómo estamos llegando a ella para sensibilizarla y realmente que no caiga también o sea partícipe de ese acto de corrupción? Siento que también ahí queda un poquito así, todavía no cerrado, sí como servidor público, pero no como ciudadanía. Esa es mi percepción. Y finalmente, en la parte de las sanciones, sí que la sanción es un factor importante para la disminución o minimizar más bien un acto corrupto. Sin embargo, hay que enfocarnos a la profesionalización de un servidor público, ¿no? Entre más servidores públicos con ética tengamos en el servicio público, va a minimizar o ayudar en gran parte a minimizar esta parte, ya que van a ellos obtener el sentido de realizar sus funciones de acuerdo a sus valores y siempre en beneficio del Estado, que en este caso, como sabemos, el concepto del Estado es que la conforma la ciudadanía. Siento que esa sería mi aportación referente a esta lectura. Gracias. Gracias, Pati. Bueno, ahora bien, referente a la lectura que hoy nos ocupa, yo me quedo con la definición que nos proporciona la Secretaría de la Función Pública respecto de lo que es corrupción. Esta la define como el abuso del poder para un beneficio propio. Esto hablando desde el ámbito del servicio público o incluso de particulares relacionados con los servidores públicos. En este sentido, es muy importante mencionar que el tema de la corrupción no es un tema actual, sino que en las últimas décadas en México se ha suscitado mucho más este tema. Sin embargo, tanto el sector social como en el ámbito público, desde los órdenes de gobierno legislativo, ejecutivo y judicial, se han preocupado por este tema y han puesto en marcha diversos mecanismos de combate a la corrupción para prevenir y poder sancionar los actos de corrupción cometidos por servidores públicos e incluso de particulares relacionados con esto. Con esta idea, también desde el año 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, que pretende implementar política pública para combatir a la corrupción. De la misma manera, es importante señalar que derivado de estas reformas constitucionales en este año, también varias leyes
se vieron beneficiadas o abrogadas. Entre ellas, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que marca las pautas de cómo los servidores públicos se deben de conducir. Asimismo, señala las sanciones a los que los servidores públicos somos acreedores. Entre ellas, menciona las faltas administrativas graves y las no graves. De la misma manera, es importante señalar que en materia penal, también el Código Penal Federal se realizaron diversas reformas para implementar un capítulo especial para actos de corrupción cometidos por los servidores públicos. Es muy importante también recalcar que desde el ámbito personal debemos implementar un poquito más los valores y la ética para que estos se vean reflejados al momento de que los servidores públicos están realizando sus actuaciones. Por ello, también se dieron diversas reformas para implementar nuevos códigos de ética e incluso nuevos códigos de conducta. Algo muy importante que menciona la lectura es que, si bien es cierto, se dieron reformas en materia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la cual el servidor público puede ser sancionado administrativamente, y también al Código Penal Federal, no solo un servidor público se limita a ser sancionado desde estas dos vías, sino que también la ley nos faculta a que el servidor público pudiera llegar a ser sancionado en otras instancias legales. Ejemplo, vía civil, vía patrimonial e incluso hasta derechos humanos, como bien lo comentamos en clase. Bueno, esta sería como mi aportación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, se puede señalar que ya la compañera Patti realizó su respectivo señalamiento en cómo, desde el punto de vista ciudadano, cómo afecta la corrupción. La compañera Esperanza lo ha señalado de manera administrativa y legal. Me quiero enfocar a un poco más allá. Y esto es algo que se ha venido manejando como la costumbre. No desde ahorita, ya tiene bastante tiempo. Podrá ser algo ilógico o algo irrisorio manifestarlo, pero yo lo considero que es algo importante. Eclesiásticamente se manejaban las indulgencias en la Edad Media para poder comprar el pedacito de ese cielo porque faltábamos al respeto los 10 mandamientos. Ya es un acto de corrupción. ¿Cómo comprar un pedacito de cielo por faltar 10 mandamientos? Y todos nos veíamos beneficiados, claro, en esa época. Lo vamos trayendo constantemente a través de la historia, con los tributos, aunque no suena con esa palabra corrupción. Te dejo vivir a cambio de un tributo, de un arancel, pero así lo llamaban ellos, arancel, lo etiquetaban de esa manera, pero sigue siendo acto de corrupción, que es lo que lo vemos en nuestra historia con Hernán Cortés, con su hijo Martín Cortés, las situaciones con la Malinche, que a cambio de que la dejaran vivir a los tlaxcaltecas, le dejaron a esta señora que fuera la intérprete, que aprendieran. Cortés con el marquesado del Valle de Oaxaca, a cambio de que siguiera conquistando tierras a favor de los gobiernos. Todo ese tiempo se ha manejado la corrupción y se ha denominado de diferente forma. Todo el tiempo la hemos dejado dentro de una legislación para beneficio o perjuicio, que es lo que pasó cuando Santa Anna vendió nuestro territorio nacional. Lo trataron de un ventepatria, un traidor a la patria, pero si hubiesen tenido dentro de su vocablo la palabra corrupción, estaría manifestado y señalado en ese momento, pero no lo hicieron.
Y así vamos a irlo viendo constantemente a través de esta historia de nuestro país. ¿Y qué es lo que se razona en esto? Que esto se da por la falta de valores. Una escasa valorización. Nos vamos a lo religioso. Hasta cierto punto nos dan ciertos valores porque la iglesia es lo que quiere tener. Ciertos valores que nosotros tengamos en base a unos 10 mandamientos. Nos vamos a la escuela y nos da principios y libertades que tenemos que dar a conocer y aprender, pero no las sabe explicar. El respeto, la honradez, la prudencia, la libertad, la expresión. Viene concatenado con no matarás, no robarás, no levantarás falsos. Cosas que no lo realizamos día con día y no nos lo sabe ni explicar la religión ni la escuela. Y lo malo es que nosotros como padres o hijos no vamos y nos letramos más en los libros. Los libros los ocupamos simplemente para sacar una materia. Quiero saber más de matemáticas. ¿Cuántos 2 más 2? Porque eso sí me sirve en mi día con día. ¿Cuántos de nosotros, en vez de quedarnos callados, solamente nos hemos quedado callados ante las cosas incongruentes de esta misma sociedad? De decirle, ¿sabes qué? No levantes levántame la infracción. Lo primero que hacemos como buen mexicano es nos ponemos de acuerdo y viene el dicho, el que no tranza no avanza, y ese es uno de nuestros grandes lemas que tenemos como mexicanos. Si no transamos, no avanzamos y no somos nadie. Que es lo mismo que pasa en las instituciones. Es el año de Hidalgo. Cada cambio de administración, lavado de dinero, robos, cohechos, abusos de autoridad, que lo hemos manejado siempre, y lo peor del caso, diría Jaime Maussan, nadie dice nada, por el mismo hecho de que todos estamos inmersos en la corrupción, que día con día tenemos que aprender cada uno de nosotros a hacer una introspección de lo que tenemos que decir y hacer que beneficie a la sociedad, que me beneficie como ser humano, para evitar caer en estas garras. Y lo importante no es combatirla, es contenerla y erradicarla, porque se combate, y esto es como es como la hidra, cortas una y salen 2 cabezas más. Cortas una persona que hizo actos de corrupción con las leyes ya realizadas, pero salen 2 personas, deteniendo todos esos procesos, tanto penales y administrativos, porque es mi compañero, mi amigo. Yo le debo tal carrera a tal persona, y ahí se detienen esos procesos. No funciona tratar de detenerla o de combatir la corrupción si no sabemos valorar las intenciones de cada una de las personas. Espero que en un futuro, con los conocimientos que se vayan generando, las reformas estructurales hacia los planes educativos sean beneficiosos para llegar a ese mundo utópico. Un Suiza, un Dinamarca, en donde no hay problemas de corrupción. Y si hay, es en minoría. Y recordemos que no solamente es en el sector público, también en el privado. Pero hay que avanzar. Es lo único que nos queda a nosotros como mexicanos. Hacer pequeñas acciones que vayan en contra de esa corrupción. Es cuanto.
¿Alguien más va a mencionar algo más? No, yo creo que me quedo con esa parte de lo que comenta el licenciado. Efectivamente va más para ese lado de la sociedad, de todos, pero sería todo, licenciada. Ok, yo me quedo con que si bien es cierto la corrupción no se va a acabar, pero creo que día con día podemos poner un granito de arena y podemos poner de nuestra parte para ir conteniendo un poco más la corrupción. Creo que con los pequeños actos se va a ir acabando o podemos hacer un cambio. Si ya no hay más que mencionar, pues muchas gracias por sus comentarios y sobre todo porque creo que el tema da mucho de qué hablar. Desgraciadamente el tiempo que nos proporcionaron es muy poco, pero pues muchas gracias y pues hasta luego. Hasta luego. Bye.